Los errores más típicos al emigrar. Esos errores que lamentablemente la mayoría de los inmigrantes cometemos, a veces por desconocimiento, a veces por tristeza, por depresión, a veces porque somos así, es nuestra personalidad, es nuestra forma de ser, pero que tienes que evitar. Hoy vamos a hablar de esos errores, vamos a comentarlos, vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos y te voy a dar esos consejos para evitarlos y no caigas en ellos. Así que, comenzamos. Muy bien, mi gente, para los que no me conocen, yo soy Leo y bienvenidos una vez más a su canal. Te recuerdo que hay un montón de videos en el canal hablando sobre cómo emigrar a España, los procesos que tienes que seguir, cómo es la vida en España, el estilo de vida y próximamente además tendremos un montón de videos sobre las ciudades de España. Vamos a ir ciudad por ciudad, sobre todo por las distintas capitales, conocerlas, cuáles son sus sitios más enigmáticos, más importantes, más bonitos, su cultura, porque aquí en España hay una diversidad cultural tan grande que de verdad vale la pena conocer, vale la pena retratar y yo se las quiero compartir por medio de esta pantalla para que lo puedan disfrutar conmigo. Eso viene dentro de poco. Así que bueno, vamos al tema de este video, que son esos errores, los típicos errores que cometemos todos lamentablemente al emigrar. Y aquí los vamos a enumerar para que en la medida de lo posible intentes no cometerlos. El primero, aislarte. Aislarte, ese es uno de los mayores errores que cometemos los inmigrantes. Cuando llegas a un país no conoces a nadie, no tienes amigos, no tienes familia. Y es ese miedo, ¿no? Ese nerviosismo a salir a conocer gente y te aíslas. Vamos a aislarnos por ese miedo a decir con el acento, las palabras, podré comunicarme, me entenderán. Entonces, esa barrera hay que romperla porque es muy importante hacer vida, hacer amigos, conectar con la gente. Es muy importante para muchas cosas, para muchos aspectos. No solamente en lo personal, para que tú como persona empieces a conectar con gente. Al final el ser humano es así, necesita conectar con otras personas, necesita hacer amigos, necesita hablar. Eso es necesario para el ser humano. Las relaciones humanas son necesarias, son parte de nosotros. Y sobre todo es muy importante también en la parte profesional, porque muchos trabajos se consiguen por el boca a boca, por recomendación. Cualquier persona que está en un trabajo y sabe que van a meter a alguien, van a buscar gente, pues te avisa y tú eres el primero en enviar el currículo. Oye, envía el currículo a esta persona o te recomienda. Oye, envíame tu currículo que yo lo entrego y te recomiendo. Oye, en tal sitio, incluso los jefes suelen preguntar, si alguno tiene algún conocido, alguien que pueda recomendar para el puesto de X cosa y te conocen, pues te recomiendan. O sea, es algo que es del día a día. Por lo tanto, en esa parte también siempre necesitas conocer gente para alquilar una habitación, para alquilar un apartamento. Es indispensable no aislarse. Luego te hundes en ti mismo, en tu depresión, en la soledad y eso obviamente no es bueno. El siguiente error, hablando sobre todo de la parte profesional, es mentir. Mentir en cuanto a tus conocimientos, en cuanto a tu formación, eso no es recomendable. Te explico por qué. Si a ti te llaman, mira, necesito a alguien que me monte una pared de pladur o de drywall, como lo llaman en tu país. Por cierto, ¿cómo llaman a eso en tu país? Porque es que en cada país he descubierto que lo llaman de una manera distinta. Aquí en España es pladur, en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica es drywall. ¿Cómo lo llaman en tu país? Déjamelo en los comentarios, déjame saberlo. Entonces, si tú no sabes, si dices que sí, vas al trabajo, ¿vale? Pues monta esta pared. O sea, esta parte de aquí necesito que sea en pladur. En lo que vean que no sabes, que no tienes ni idea de por dónde empezar, te lo van a decir, eso se nota, eso se ve, sobre todo con ese tipo de trabajos que son más técnicos o que necesitas realmente saber o conocer esa profesión, te lo van a decir, te van a decir, pero no tienes ni idea, ¿por qué me dices que sí? Me haces perder mi tiempo, pierdes tú tu tiempo aquí, o sea,
¿Por qué? Igual si eres carpintero, soldador, o sea, oye, necesitamos un soldador. Si no has soldado en tu vida, no digas que sabes hacerlo. Y luego, por supuesto, para temas más técnicos, o sea, no puedes decir que eres médico si no lo eres, no puedes decir que eres odontólogo si no lo eres, o sea, además te puedes arriesgar, según lo que hagas, por supuesto, a una demanda. Y, y obviamente cuando estás recién llegado a un país, lo último que queremos es meternos en problemas legales, bueno, en problemas de ningún tipo, pero mucho menos legales. Entonces, no mentir, eso es algo muy típico cuando uno emigra, porque claro, yo entiendo que a veces es el desespero de trabajar, de querer empezar a producir, pero tenemos que saber en dónde nos estamos metiendo, no cometer ese tipo de errores, eh, porque nos puede salir muy caro. El siguiente punto es el dinero. Es uno de los puntos también de los más importantes, obviamente porque no es lo mismo emigrar con 500 euros en el bolsillo, con 100 euros, con 5.000, con 50.000, o sea, hay situaciones muy distintas. Lamentablemente la mayoría de la gente que viene de Latinoamérica viene con el dinero bastante justo, suele ser lo más normal, sobre todo porque nuestros países con la tasa de cambio y las economías en las que están, pues no es tan fácil venirse y emigrar con 20.000, 30.000 euros en el bolsillo, o sea, no es sencillo. Y luego, por supuesto, está al momento de traerte ese dinero, no te puedes venir con 15.000 euros en efectivo. Hay límites legales tanto para salir de X países como para entrar en España. Para entrar en España no puedes entrar con más de 10.000 euros en efectivo sin declararlos. ¿Vale? Tú puedes entrar con más dinero, pero hay que declararlo. Y por supuesto, al declararlo tienes que pagar los impuestos de ese dinero y tienes que justificarlo. Eso es muy importante. No es que porque tú vengas con 50.000 euros en efectivo, me lo invento, traes 50.000 dólares. No, yo los declaro. Vale. Pero tienes que poder justificar muy bien, muy detallado y muy legal de dónde sale ese dinero y por qué lo traes en efectivo, por qué no has hecho una transferencia, por ejemplo. Porque como comprenderás, no es normal estar viajando con tanto dinero en efectivo. Y por supuesto, si traes esas cantidades, la gente va a saber que vienes a hacer negocios o a quedarte a vivir. Si tu intención es entrar como turista, a ver, no. Y sobre esto también les quiero dar una recomendación, que es que si van a venir a España, intenten en lo posible no traer dólares, traigan euros directamente. Si no es posible, por el motivo que sea, intenta no cambiarlos en el mismo aeropuerto, porque en el aeropuerto las tasas siempre son más caras, o bueno, digamos, más bajas. Al momento de cambiar, las casas de cambio en los aeropuertos se quedan con unas comisiones más altas, pues se aprovechan de que están en el aeropuerto y normalmente la mayoría de la gente que cambia ahí es por extrema necesidad, porque no les queda otra opción y se aprovechan de eso. Como todo en los aeropuertos todo es caro, o sea, eso no es nada nuevo. Todo es el doble o el triple de caro en un aeropuerto. Entonces, yo te recomiendo que si puedes traer euros ya desde tu país, mejor. Y si no, una vez que llegues aquí, que ya hayas salido del aeropuerto, en la ciudad buscas una casa de cambio y ahí hacer el cambio a euros. Te aseguro que vas a conseguir una tasa muchísimo más favorable para ti. El siguiente error que cometemos muchísimos es querer mantener, querer seguir con el mismo nivel de vida que teníamos en nuestro país. Eso es un error de lo más común. Si tú vienes de una clase media, alta o alta y emigras, normalmente la gente quiere mantener ese mismo nivel de vida, quiere vivir en una de las mejores zonas de la ciudad, que por supuesto es más caro. Quiere salir a los mejores sitios, quiere ir a cenar a los mejores restaurantes, quiere vestirse con la mejor ropa. Y a menos que traigas de verdad mucho dinero para respaldar ese estilo de vida, suele ser un error que se paga muy caro. Yo he visto personas y además personas cercanas, amigos de toda la vida, llegar aquí con 20.000 euros y en 6 meses no tener nada.
en 6 meses gastarse 20.000 euros que traían para su nueva vida en España, hacerse nada. De a los 6 meses decir, no tengo dinero, no tengo trabajo, no sé cómo voy a pagar el alquiler, no sé cómo hacer mercado. Y tú decirle, pero si tenías 20.000 euros, 20.000, o sea, es que con eso te puedes meter en una hipoteca. Hoy en día puedes, yo qué sé, invertir, traspasar un negocio. O sea, es dinero, es dinero. No te voy a decir que es una grosería, pero es dinero. Son 20.000 euros, o sea, te puedes hacer cosas con eso. Pues en cuestión de meses, de pocos meses, estar sin nada, por querer llevar ese ritmo de vida, salir siempre a cenar, comprar ropa buena, porque yo vengo y traigo dinero y compro ropa de marca y me voy a comer a los restaurantes más caros y todo el tiempo comiendo en la calle y me voy a pasear. Empezar a gastar de una manera, a ver, ese ritmo de vida lo llevabas allá, que tenías unos ingresos allá. Aquí no, aquí vas a empezar de cero. Y eso es muy común. Así como es querer llevar ese estilo de vida, también pasa mucho el querer llevar el mismo estilo de vida que los españoles. Ese es otro error catastrófico que solemos cometer muchos. Empiezas a conocer gente en tu trabajo, con los compañeros de trabajo, y ves que, claro, oye, nos vamos a almorzar casi todos los días. Ellos se van, por ejemplo, en Valencia, el almorzar no es igual que en el resto de España. En Valencia se le dice almorzar a lo que podríamos decir merienda a mitad de mañana, a las 10, 10 y media, se van a un bar y se comen un bocadillo de lo más grande posible, con su Coca-Cola, con su café, con sus cacahuetes, con sus olivas, almuerzan y luego siguen trabajando. Hasta las 2 de la tarde, que es la comida. Así es en Valencia. En el resto de España, casi en todo el resto de España, el almuerzo es como lo conocemos. Casi toda Latinoamérica, que es al mediodía, es almorzar. Y a mitad de mañana, pues suelen parar para tomarse un café o algo, pero un poco más. En Valencia es que está esa cultura del esmorzaret, que es en valenciano, que a mí me parece una costumbre fascinante y espectacular y queríamos exportar al mundo entero. Es de las mejores, de verdad, no me voy a quejar. Y, y claro, cuando tú estás llegando, tú todavía estás estabilizando, te estás empezando de cero, no tienes ahorros, estás comenzando a tener tus cosas y tienes muchos gastos. No puedes equipararte a un español que tiene aquí, pues, obviamente, toda su vida, que a lo mejor vive con sus padres y su sueldo es entero para él, o que ya tiene casa propia pagada y no tiene ni alquiler, no tiene ni hipoteca, no tiene gastos de ese estilo, más que los recibos de luz, agua, gas y comida. Entonces, claro, obviamente ellos pueden llevar un ritmo de vida muy distinto al tuyo, aunque sean compañeros de trabajo, aunque tengan el mismo sueldo. Cada uno tiene una situación distinta. Entonces, no puedes compararte, no puedes intentar llevar el mismo estilo de vida de los españoles o de un inmigrante que lleva aquí 15, 20 o 30 años. Es no compararse y no intentar llevar ese ritmo de vida. Tú tienes que ser consciente de tu situación y hasta dónde puedes llegar. Y eso, créeme, que el tiempo pasa muy rápido y ya llegará. Ya llegará el día en el que seas tú el que pueda permitirse ir a almorzar todos los días si estás en Valencia o ir a merendar, el poder salir los fines de semana, ir a cenar a cualquier sitio, comprarse el reloj que quieres o el teléfono que quieres, o sea, todo eso obviamente llegará, llegará. Si lo haces con cabeza, si eres consciente, si ahorras como tienes que ahorrar, si no te vuelves loco gastando, llegará, llegará. Y de ahí, lo de no volverse loco gastando, viene el siguiente error que cometemos, que es meternos en deudas infinitas y además en un montón de ellas. En España es muy fácil financiar. Obviamente, mientras que no tienes papeles es casi imposible. Pero una vez que tienes documentación en regla y tienes tu nómina, es que todo, señores,
todo en España te lo venden financiado. Todo. Incluso por Amazon puedes comprar financiando. O sea, todo en España lo financias. Y es muy fácil y es muy rápido. O sea, con meterte en el móvil, descargarte una aplicación, paguen 3 cuotas. Vale, mejor. Y luego te metes en Amazon. Bueno, pero puedes financiarlo en 10 meses. Ah, pues bien. Pues me compro ahí 1.500 euros en cosas que necesito y lo financio a 10 meses. Y luego vas a cualquier sitio a comprarte un móvil o una licuadora o lo que sea. Ah, pues fináncialo. Y al final, cuando te vienes a dar cuenta, tienes 15 euros aquí, 20 allá, 15 aquí, 50 ahí, 35 aquí. Y al sumarlo todo a fin de mes, resulta que tienes 400 o 500 euros en financiaciones. Y claro, ya estás aquí, el sueldo no te da, tienes que pagar, si vives en una habitación, 400 euros por la habitación de promedio, más 400 euros de financiaciones, más tu comida, más el móvil. Dices, ¿qué pasó? Y eso si vives en una habitación, como tengas un piso alquilado que pagas 800 o 900 euros ya. Y como último punto, vamos a unir dos que son los vicios y la fiesta. Los vicios aquí en España están a la orden del día. Llámese juego, llámese drogas, llámese tabaco, llámese fiesta nocturna o llámese mujeres de la mala vida, como lo quieran llamar. Los vicios están a la orden del día. Aquí en cada esquina tienes una agencia de apuestas, en cada esquina tienes un estanco para comprar tabaco y es muy fácil conseguir drogas de fiesta, saliendo, tal. Si tienes vicios y no los controlas, estás destinado a la bancarrota y al fracaso. Lo siento mucho, pero es la verdad. Hay que saber controlar esos vicios. Hay que saber alejarse lo más posible de esos vicios. Por eso quiero de verdad recomendarles, quiero mencionarlo, porque es muy triste personas que podrían tener unas oportunidades espectaculares, irse a prácticamente estar viviendo en la calle por los vicios. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, deja un fuerte like donde yo lo pueda ver. No olvides suscribirte en el botoncito rojo. Compártelo con tus amigos en los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, donde tengas. Recuerda que estoy en las redes sociales, Diario de un Inmigrante. Tenemos un grupo de Telegram donde puedes preguntar lo que quieras y yo siempre te voy a contestar. Y nos vemos en un próximo video.